Segunda parte. El dolor social. Cuando me reuní con los agentes federales que, en grupo y quitándose la palabra unos a otros, me narraban de viva voz cómo durante la traumática búsqueda de cadáveres en decenas de fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas, habían sido testigos de que allí se encontraban incluso autobuses sepultados con todo y pasajeros, me pareció una vil y vulgar exageración. Lo que sale en los periódicos y en los noticiarios no es nada, insistieron ante mi escepticismo. Había más de 1500 cadáveres sepultados solamente en esa región de Tamaulipas. Mucho antes de los hallazgos brutales y abrumadores de Tamaulipas y Durango, se habían ubicado ya más de 125 entierros clandestinos en 19 estados de la República, con más de 800 cadáveres. Los narcos no esconden los cuerpos de sus víctimas, me dice Emilio Álvarez y Casa, ex-ombudsman del Distrito Federal y activo participante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabeza el poeta Javier Sicilia. José Reveles, levantones, narcofosas y falsos positivos. Y el dolor del strike. Donde se cuentan intimidades del desafuero, el acoso de Fox al gobierno del Distrito Federal, lo que solo pocas personas supieron acerca de la marcha del 24 de abril de 2005 y el triunfal retorno de Andrés Manuel a su despacho en el antiguo Palacio del Ayuntamiento. Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Miércoles 20 de abril de 2005. Por el corredor que conduce a las salas de última espera, reporteros y fotógrafos de todos los medios caminan delante, detrás y a los lados de Andrés Manuel, que avanza tranquilo, aguantando el dolor del strike. El inseparable recuerdo de aquel miércoles de béisbol, cuando el umpire gritó strike, y él se torció la pierna. Hace 13 días, los diputados del PRI y del PAN, votando juntos, como en todo, lo despojaron del fuero constitucional que le daba inmunidad para que, una vez privado de esta, lo detuviera la Procuraduría General de la República. Pero han transcurrido 14 días y el juez que lo procesa no dicta la orden de captura. Se detiene de repente. Aquí me esperan, dice y se mete al baño. Nadie lo sigue. Vámonos, indica cuando reaparece. Estamos en el inicio de una gira relámpago, que culminará el domingo en el Zócalo. Andrés Manuel ocupa el asiento 1A, junto a la ventana, yo, el 1B. 3 jóvenes reporteras se instalan en el 2A, el 2B y el 2C. El 727 de Mexicana de Aviación con destino a Villahermosa despega a las 11 a.m. Los vientos soplan de la Magdalena Mixuca hacia Texcoco, de modo que el avión toma impulso contra ellos y nos elevamos para dar un bonito paseo sobre la inabarcable marcha urbana. Andrés Manuel observa la ciudad que gobernó durante 4 años y 4 meses. Allá abajo queda una población dividida en 1.356 unidades territoriales. Cada unidad agrupa de 5.000 a 10.000 habitantes. Su administración identificó los niveles de bienestar y de ingreso de cada una de ellas y puso en marcha 1.356 programas integrados de desarrollo social, en beneficio de los pobres. Por eso, a 17.804 madres solteras de escasos o nulos recursos les otorgó una beca mensual de 756 pesos. Beca que por ese monto benefició por igual a 70.688 discapacitados. Allá abajo quedaban también los apoyos directos a 400.000 adultos mayores. Y las ayudas a los padres de familia para la compra de útiles escolares. Y las aproximadamente 140.000 viviendas construidas por el GDF en su mandato. Y las 16 nuevas escuelas preparatorias para 20.000 muchachos pobres. Y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, primera casa de estudios superiores, de carácter público, fundada en el Distrito Federal desde que en 1974 se abrió la Universidad Autónoma Metropolitana. Pero allá abajo también quedaban los 2 nuevos hospitales de altas especialidades, con 140 camas respectivamente, y el mejor equipamiento médico, uno en Iztapalapa y otro en Álvaro Obregón. Y los 2 nuevos reclusorios, con capacidad para 4.000 internos. Y los 3 puentes de Santa Fe, para conectar esa zona con el periférico. Y los 2 distribuidores viales, el de Miscoac y el Heberto Castillo, de la delegación Venustiano Carranza. Y la reparación de fugas de agua en 649 kilómetros de tuberías. Y los 45 nuevos trenes,
o 400 nuevos vagones del metro, adquiridos por $500 millones. Y el nuevo sistema de transporte colectivo denominado Metrobús. Y los 44 kilómetros de segundos pisos, túneles y pasos a desnivel. Y las 3 nuevas estaciones de bomberos. Y el resultado de las reuniones de todos los días a primera hora de la mañana con el Gabinete de Seguridad, de 654 delitos denunciados cada 24 horas en 1997, en el 2004 la cifra bajó a 464. Y la reducción de homicidios dolosos, de 69 registrados al mes, 2.3 al día, en el 2000, a 60, 2 al día, en el 2005. Y las estadísticas oficiales publicadas por el gobierno de Vicente Fox, el Distrito Federal, en el 2005, es la 8ª ciudad más insegura del país. Pero en la tabla de homicidios dolosos se sitúa en el lugar número 18 de las 32 entidades federativas. En síntesis, que del 2000 al 2005, la incidencia delictiva disminuyó 21% en el Distrito Federal, mientras que en el resto del país creció en promedio 2.66%. Pero allá abajo quedaban, asimismo, frente a la Alameda Central, los nuevos edificios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y el Museo de la Tolerancia, junto al recién restaurado Templo de Corpus Christi. La Torre de Tlatelolco, donada por el GDF a la UNAM. El Museo de la Ciudad, remodelado al igual que el Teatro de la Ciudad. El Museo del Estanquillo, que aloja las colecciones de arte de Carlos Monsiváis. Y el Archivo Histórico de Notarías, que exhibe documentos antiguos de la capital. Pero también allá abajo quedaban las aceras y las farolas, flamantes como los adoquines del centro histórico, rehabilitado para fomentar su repoblación. Y allá abajo, el avión entra en una zona de neblina. Mirando aún por la ventanilla, el peje ironiza. Qué despejada se ve la ciudad. Las 3 reporteras se carcajean. Hectáreas cuadradas. Cuando la popularidad de Andrés Manuel se disparó a las nubes, en las elecciones del 2003, el PRD ganó 13 de las 16 delegaciones y la mayoría en la Asamblea Legislativa. Fox comprendió que debía frenarlo ya. En febrero del 2004, intentó desacreditarlo al denunciar el sueldo de Nico. No lo consiguió. Fox nunca ha leído un libro y no puede pronunciar palabras de 5 sílabas o más. Era obvio que no iba a poder con Andrés Manuel. Así que saltaron al ruedo, o subieron al ring, o entraron a la cancha, o lo que ustedes gusten, Salinas de Gortari, Fernández de Ceballos, Azcarra Gallán, el despacho del siniestro abogado Ignacio Morales Lechuga y su protegido, el empresario argentino Carlos Ahumada, que había desarrollado estrechos vínculos con la suplente de Cuauhtémoc Cárdenas en el GDF, Rosario Robles. Gracias a las recomendaciones de esta peculiar feminista, que durante su gestión dio un fuerte impulso a la despenalización del aborto, Ahumada obtuvo contratos para sus empresas en 2 delegaciones capitalinas. Cuando Andrés Manuel llegó al poder y descubrió que esos contratos eran ilícitos, ordenó que se anularan. Ahumada invitó a Las Vegas al secretario de Finanzas del GDF, Gustavo Ponce, y, para posteriormente chantajearlo, con una cámara de video lo grabó apostando en el casino del Hotel Bellagio. No obtuvo nada a cambio. Ponce intercedió por Ahumada, pero Andrés Manuel se negó a recibirlo para hablar del asunto. Ahumada, como descubriría después la Policía Judicial Capitalina, tenía en su oficina, en su casa, en su dormitorio y en su baño, cámaras ocultas de video para usarlas contra todas las personas con las que interactuaba. Así, grabó a René Bejarano y a Carlos Imas recibiendo ladrillos de billetes atados con ligas, que fueron a recoger a su oficina, a petición de Rosario Robles. Era dinero destinado a gastos del PRD y fue entregado a Bejarano luego de que este fuera secretario particular de Andrés Manuel. El 1 de marzo, Televisa difundió el video de Ponce en Las Vegas. Luego, el de Bejarano. Después, el de Imas. Esos videos contaban con la bendición de Salinas y Fernández de Ceballos. El impacto fue tremebundo. Bejarano renunció a su puesto, fue juzgado y sentenciado por el gobierno de Andrés Manuel y estuvo en la cárcel. Imas debió separarse inmediatamente de la delegación Tlalpan. Ponce también cayó preso.
pero Andrés Manuel salió indemne, el pueblo no se dejó engañar. De allí, el gran éxito del mitin del 14 de marzo de 2004 en el Zócalo. Ese domingo en que una multitud enardecida, por primera vez lo llamó presidente. Presidente. Ya, desde el último trimestre de 2003, Andrés Manuel enfrentaba la presión de los medios, por negarse a cumplir la sentencia de un juez que condenó al GDF a pagarle 1.810 millones de pesos a un particular. Era un fraude maquinado por numerosas personas, desde hacía muchos años. Un tal Enrique Arcipreste de Lábrego, no por casualidad amigo de Carlos Ahumada, quiso actualizar una querella interpuesta por su padre, Arturo Arcipreste Nubel, en 1989, contra el Departamento del Distrito Federal, DDF, nombre que tuvo el gobierno capitalino hasta 1997, por la supuesta expropiación de un lote en Iztapalapa. Todo empezó cuando Arturo Arcipreste Nubel supo que el GDF iba a regularizar los predios en donde se habían formado nuevos núcleos de población pero todavía no tenían escrituras. Así que falsificó un contrato de compraventa para demostrar que, en 1947, su padre, Fernando Arcipreste Pimentel, compró en Iztapalapa un terreno que fue expropiado en 1989. Y para alegar que había heredado ese terreno, presentó una escritura, también falsa, y muy mal hecha por cierto, en la cual figuraba como propietario de ese terreno de 289 hectáreas cuadradas, que según esto el DDF expropió en 1989, sin haberlo compensado económicamente. Por tal motivo Arturo Arcipreste Nubel reclamaba una indemnización de 1.810 millones de pesos. Sin embargo, cuando murió en 1998 no se había salido con la suya, pero entonces su hijo, Enrique Arcipreste de Lábrego, trató de llevar la estafa hasta sus últimas consecuencias. Asesorado por expertos en sacar dinero de la fosa séptica de la justicia, sin duda hizo atractivos ofrecimientos por debajo del agua, porque el juez que admitió su demanda ni siquiera reparó en que las hectáreas cuadradas no existen. Es una medida que jamás ha sido utilizada en México, pero, a pesar de que no existen, el juez dictó sentencia favorable al quejoso y condenó al GDF a pagar esos 1.810 millones de pesos por concepto de indemnización. No les vamos a pagar ni 5 centavos, dijo Andrés Manuel, y los abogados del GDF apelaron ante el Tribunal Superior de Justicia, pero este también falló a favor de Enrique Arcipreste. Mientras los abogados del GDF apelaban, ahora ante la Suprema Corte, Andrés Manuel, con ayuda de Claudia Sheinbaum y Octavio Romero, organizó un equipo de investigadores digno de una novela de Taibo. Buscaron a fondo las raíces de la familia Arcipreste. Hurgaron en los archivos del registro civil, en los archivos parroquiales de finales del siglo XIX, incluso recorrieron de día, y, cuando terminaba el día, también de noche, con linternas sordas, los panteones de la ciudad, tratando de localizar las tumbas de Fernando Arcipreste Pimentel y Arturo Arcipreste Nubel. Así lograron reconstruir el árbol genealógico del demandante. Fernando Arcipreste Pimentel nació en 1897, vivió en Peralvillo, en una vecindad de la colonia Morelos, y se casó con la señora Concepción Arcipreste Grande, con la que tuvo varios hijos. Al mismo tiempo, sostuvo otra relación con la señora Guadalupe Nubel Payut, con quien procreó a Arturo Arcipreste Nubel, padre de Enrique Arcipreste de Lábrego. Pese a las críticas de los levantacejas, y las pules de los dirigentes del PAN y del PRI, más la ceguera de jueces y magistrados que no repararon en la cuadrutura de las hectáreas, nadie se disculpó cuando la Suprema Corte le dio la razón al GDF, no bien este comprobó que el llamado paraje San Juan era, y seguía siendo, propiedad de la nación. Al escuchar el fallo adverso del máximo tribunal del país, Enrique Arcipreste huyó a La Habana, a donde también corrió a esconderse Carlos Ahumada cuando se le cayó el teatrito de los videos. Detenido por el gobierno cubano y deportado a México para ser juzgado por distintas operaciones fraudulentas, Ahumada pasó 2 años en el reclusorio norte. En ese lapso, un conocido levantacejas aliado al despacho de Morales Lechuga, no dejó de llamarlo el preso político de López Obrador. Al verlo salir fortalecido del escándalo de los videos, Fox, Salinas,
Fernández de Ceballos y demás cometieron entonces la supina tontería de tratar de meterlo a la cárcel por haber construido una calle de 100 metros para comunicar un hospital privado con una vía rápida. Era un plan tan estúpido que un zorro tan avispado como el historiador Adolfo Gili llegó a sostener públicamente que todo era parte de un montaje para convertir a López Obrador en presidente de la República. Su visión era errónea, como lo probaron los hechos, pero la estulticia de Fox se prestaba a cualquier interpretación. No obstante, la gente se movilizó al comprender que estaba en marcha un golpe de Estado contra el gobierno de la capital. La derecha quería sacar a Andrés Manuel de la contienda por la presidencia y no le importaba hacer el ridículo con tal de lograrlo. De pronto, el viernes 1 de abril de 2005, murió el Papa Juan Pablo II. Horas antes de que el monarca de la cristiandad exhalara su último aliento en Roma, la comisión del Congreso que analizaba las acusaciones contra López Obrador dio su veredicto. Señoras y señores, el Pleno de la Cámara de Diputados debe someter a juicio político al jefe del gobierno del Distrito Federal y, en su caso, despojarlo de su fuero, para que responda ante la ley por los presuntos crímenes que se le imputan. Algo así. La noticia, que cayó como bomba en los barrios populares de la ciudad, coincidió con el fallecimiento del pontífice. Los medios, en consecuencia, centraron su atención en el Vaticano y no dijeron nada del golpe de Estado en curso. Esa tarde, sin embargo, el desagradable ruido de los cohetones empezó a retumbar en el Zócalo. Un cocinero, amigo de la compositora Liliana Felipe, estaba rebanando tallos de apio en su restaurante y se cortó cuando el estallido del primer petardo le hizo pegar un brinco. Cientos y luego miles de personas, encolerizadas por la injusticia que iba a perpetrar la derecha, se reunieron en la Plaza Mayor, dispuestas a sublevarse con palos y piedras. Bloquear las carreteras. Paralizar el país. Tomar embajadas chicas. Nada de eso. Andrés Manuel ya había convocado a un gran mitin, ahí mismo en el Zócalo, para el jueves 7 de abril, a las 7 de la mañana. Y en esa reunión, a la que asistimos por lo menos 300.000 personas, impartió sus precisas instrucciones. De aquí, nos dijo, me voy a ir a la Cámara de Diputados, pero voy a ir solo. Ninguno de ustedes puede acompañarme. Voy a ir, me van a declarar culpable y tal vez me van a meter a la cárcel. Una muchacha se soltó a llorar a 2 pasos de mí. Y cuando esté en la cárcel, no me van a visitar, ni van a hacer manifestaciones para que me liberen. No debe haber tumultos. No les vamos a dar pretextos a nuestros adversarios para que nos repriman. Tengan confianza, no los voy a traicionar. Y no nos van a derrotar, porque somos políticamente indestructibles. Antes del mitin, Carlos Loret de Mola había dicho por Televisa, si López Obrador se equivoca hoy, puede provocar la caída de la bolsa de valores y causarle un daño muy grande a México. Lo recordé mientras veía a Andrés Manuel continuar su discurso, entre Doña Rosario Ibarra de Piedra y Martí Batres, en un templete atiborrado a más no poder. Recordé también que todo eso que estaba explicando era lo mismo que nos había repetido, a sus hijos a mí, durante las sobremesas en Copilco. Y recordé, además, que una de esas tardes, agobiado por el dolor del strike, se fue a dormir una siesta y José Ramón, Andresito, Gonzalo y yo nos quedamos platicando. No sé por qué, dijo pensativo José Ramón, estas cosas pasan siempre antes de mi cumpleaños. ¿Cómo? Cuando se fue al Éxodo, se acercaba mi cumpleaños. Cuando el helicóptero estuvo encima de la casa porque lo querían meter a la cárcel, también era antes de mi cumpleaños. Ahora que otra vez lo quieren meter a la cárcel, ya mero es mi cumpleaños. En ese momento, mientras la muchacha que lloraba junto a mí se secaba los ojos con la manga, Andrés Manuel se despidió del Zócalo con estas palabras. Los quiero desaforadamente. Si hubiésemos intentado acompañarlo al Palacio Legislativo, desoyendo sus indicaciones, nos habría resultado imposible. El aparato de seguridad del GDF había cuadriculado la plancha del Zócalo con filas de vallas dispuestas en forma de laberinto. Caminábamos en una dirección, rumbo a la catedral, por ejemplo, pero las vallas nos obligaban a seguir andando, ahora hacia los palacios del ayuntamiento. Quienes sentían la urgencia de orinar, llegaron incluso a desesperarse.
Yo hablaba por celular con un amigo que estaba a 50 metros de mí, pero al acercarme, según yo, a 5 de febrero, para encontrarme con él, en realidad me alejaba hacia 20 de noviembre. Estaba perdido en el zócalo o en el tiempo. Fue una muy habilidosa maniobra de contención. Nadie salió lastimado y la bolsa de valores subió 3%. Para que pudiéramos ver el desafuero en vivo y en directo, ya que Televisa y TV Azteca se negaron a transmitirlo, el GDF colocó pantallas panorámicas en las calles del centro histórico y envió la señal por internet. Cuando tomó la palabra el fiscal Vega Memije, un pobre diablo con aspecto de coyote de barandilla, la gente lo señalaba blandiendo el puño, escenificando imágenes peliculescas, típicas del cine anglosajón. Y cuando habló Andrés Manuel, impertérrito pese al dolor del strike, leyendo pausado y sereno, vaticinando a los representantes populares la vergonzosa decisión que de antemano sabía que iban a tomar, en las calles parecía que la selección mexicana estuviese ganando el Mundial de Fútbol, la furia y la admiración se trenzaban en aquellas expresiones contradictorias pero unánimes. Concluida la lectura de su alegato, bajó de la tribuna y se retiró del pleno. Hasta las 7 de la noche, los diputados del PRI y del PAN, y de algunas pequeñas sucursales de la derecha, resolvieron por mayoría quitarle el fuero. Luego, Pablo Gómez argumentó que se había cometido un error de procedimiento y que no sé qué y no sé cuánto. Andrés Manuel se fue a su departamento de Copilco y se sentó a esperar a la policía. La policía no llegaba, no llegó, no llegaría. Fox había entendido, un poco tarde, que de la cárcel, como pensaba Gili, se iría directamente a la presidencia. El lunes 11 de abril, Andrés Manuel reanudó sus conferencias de prensa matutinas en la puerta de su casa. La gente pegaba carteles con mensajes de apoyo sobre los muros del edificio y se quedaba horas y horas, expectante, quizá para atestiguar el arribo de los judiciales. El domingo 17 de abril, un policía llamado José Luis Santiago Vasconcelos entró con su escolta en la calle de Odontología y tensó el ambiente al máximo. Lo hizo a propósito porque solo iba a rezar al templo dominico del Centro Cultural Universitario. Uno de sus guaruras, al pasar, le gruñó a Nicolás Mollinedo. Tranquilo. Tu jefe es el peor enemigo de mi jefe, pero todavía no venimos por él. El licenciado es tan buena persona, replicó Nico, que cuando sea presidente le va a dar trabajo a tu jefe. Vasconcelos murió en el 2008, en el avionazo que también liquidó a Mourinho. Cachirulos. Pero volvamos al miércoles 20 de abril de 2005. Mientras el Boeing de Mexicana deja atrás el Popocatépetl y se dirige hacia el Pico de Orizaba, una altiva y acaudalada diputada panista, heredera de un antiguo restaurante de Polanco, se presenta en las oficinas de la PGR donde un huye acaba de clavar, en el tablero de estrados, el mandamiento del juez que instruye el proceso contra López Obrador. El delito no es grave. El indiciado evitará su arresto mediante fianza de 2,000 pesos. La panista abre su portamonedas. Aterrizamos en Villahermosa. Nos vamos del aeropuerto a la plaza donde más de 40,000 personas lo ovacionan en cuanto el maestro de ceremonias anuncia su llegada. Antes de tomar la palabra, alguien le informa. Salió la orden de aprehensión. ¿Qué? El juez determinó que se puede evitar tu arresto con una fianza de 2,000 pesos. Andrés Manuel no se había amparado para anular los efectos de la orden de aprehensión y en el discurso del desafuero había señalado claramente que de ninguna manera pagaría una fianza. Si querían encarcelarlo, adelante. Por eso preguntó. La Suprema Corte, el Congreso y la Presidencia me sacaron del gobierno por un delito de 2,000 pesos. No te van a detener. La diputada Gabriela Cuevas ya pagó tu fianza. Gabriela Cuevas, operadora de Felipe Calderón, se ganó en ese instante la candidatura del PAN a la delegación Miguel Hidalgo. Aunque el pago de la fianza anuló el riesgo de que lo metieran a la cárcel, mucha gente asistió al segundo mitin de la gira, el jueves 21 de abril de 2005, en la Plaza de los Héroes de la capital de Jalisco, donde el novelista Fernando del Paso defendió a Andrés Manuel con un apasionado discurso. El viernes 22, otra multitud se congregó en la Plaza Central de Tepic. El sábado 23, el acto, no menos nutrido, fue en el malecón de Acapulco. Por la tarde, regresamos al Distrito Federal, en un avión semivacío.
Al salir del aeropuerto, Andrés me dice inquieto: ¿crees que mañana irá la gente al Zócalo? Se va a llenar como nunca. ¿Quién sabe? Su escepticismo me recuerda a algo. Una reunión de gente de teatro a la que había asistido Enrique Alonso, el legendario Cachirulo. Irá la gente mañana. Nos dijo a todos quien de joven fuera secretario de María Conesa. En la política y en el teatro se vive con esa duda. Luego nos confesó: como ya soy muy viejito y ya me voy a morir, compré una tumba a mitad de precio. ¿Cuánto te costó?, preguntó otro actor anciano. Una ganga. Lo que me salió en un ojo de la cara fue la lápida. Pero quedó bastante bien. Le mandé poner una inscripción que dice: próximamente Cachirulo. Porfirio al rescate. Nos levantamos temprano, se levantaron temprano. Salimos deprisa salieron. Llegaron en camión, en taxi, a pie, en metro. Llegamos como pudimos. Y nos encontramos en todas las glorietas de Reforma, delante del dios de la lluvia, frente al Museo de Antropología, alrededor de la Diana, flechadora de las estrellas del norte, en Reforma y Sevilla, en torno del emperador Cuauhtémoc, que en Reforma e Insurgentes apunta con su lanza hacia el pedestal de Cristóbal Colón, quien a su vez le da la espalda, pero también nos encontramos en la orilla circular de la Columna del Ángel, y frente a los mármoles que arropan a Benito Juárez en la Alameda Central, y frente al edificio de la Lotería Nacional y el esperpento amarillo de la cáscara de plátano. Estábamos, para acabar pronto, en todas partes. Por primera vez en la historia de México, éramos 1 millón de personas listas para marchar al Zócalo. Como se encontraba formalmente separado de su cargo y no podía usar el suru del GDF, Andrés Manuel y sus hijos se fueron en el coche particular de Nico, por Avenida Universidad, Río Miscoac y Circuito Interior, pero al dar vuelta por el paso a desnivel del circuito hacia Reforma Norte, se encontraron con el gentío. Y se atoraron ahí, ni para atrás ni para adelante. Lo peor es que esa mañana el dolor del strike estaba bravísimo. Nico logró echarse en reversa y continuar por Circuito Interior hasta Marina Nacional, en donde dobló por Villalongín hacia Insurgentes Centro, para acercarse a Reforma por detrás de lo que fue el Cine Roble. De ahí en adelante, Andrés Manuel no tuvo más remedio que caminar. En ese tramo de Reforma se sumó a la descubierta de la marcha, entrelazando los brazos con Alejandro Encinas y doña Rosario Ibarra, y avanzó sonriendo y saludando a diestra y siniestra, mientras sentía cómo le clavaba sus aguijones en la pierna y en la cintura, implacablemente, el dolor del strike. El suplicio empeoró cuando subió al templete. Aguantando las ganas de sentarse o acostarse en busca de una posición en que la pierna dejara de hacer fuerza, escuchó a los oradores que estaban programados para intervenir antes que él. Cuando llegó su turno, el dolor era tan espantoso que debió pedirle a Porfirio Muñoz Ledo que tomara la palabra, en lo que intentaba sobreponerse. Una estruendosa rechifla saludó el nombre de quien ha sido todo en la política, menos presidente de México, secretario de Trabajo, secretario de Educación, presidente del PRI, embajador de México ante la ONU y miembro de su Consejo de Seguridad, presidente del PRD, diputado priista, diputado y senador perredista, representante del gobierno de Fox ante la Unión Europea, ideólogo de la reforma del Estado y, desde su rompimiento con Fox, aliado de Andrés Manuel. Para la prensa frívola, de derecha o de izquierda, la versatilidad de Muñoz Ledo, su capacidad de estar en un partido y después en otro y después en otro, ha sido etiquetada como oportunismo. Nada más inexacto. Porfirio Muñoz Ledo, como Fauché, es un político para todos los gobiernos y para todas las estaciones. Un hombre de Estado, en la más amplia acepción de la palabra, pero no un oportunista, pues no se sirvió de sus cargos para acumular dinero. La gran pasión de su vida fue otra, el poder. Y lo ejerció en todos los ámbitos con eficacia y talento, aunque muchas veces su retórica nos pareciera odiosa cuando era priista, así como luego nos resultó estimulante cuando fue parlamentario de oposición. ¿Cómo pasará a la posteridad ese manojo de nervios y contradicciones, a quien el periodista Manuel Becerra Acosta llamaba el politics, dada la abundancia de muecas que dominaban de su rostro al margen de su voluntad?
Pocas personas saben que fue Muñoz Ledo quien convenció a Andrés Manuel de que el plantón de 2006 impidiera el flujo vehicular del Zócalo a la fuente de petróleos. Si los campamentos se hubiesen instalado sobre las banquetas, la protesta no habría servido para nada. Pero no nos adelantemos. Aquella mañana histórica del 24 de abril de 2005, gracias al dolor del strike, Porfirio Muñoz Ledo se vinculó públicamente al movimiento de López Obrador. Yo no lo escuché, tampoco a Martí Batres, ni a Doña Rosario, ni a Andrés Manuel. Caminaba con mis hijos y con las bases del plan de los 3 puntos cuando los que iban delante de nosotros se volvieron para decirnos, no empujen. Ya no hay forma de avanzar. Estábamos en Reforma, ante el Sanborns de la Fragua. Hasta ahí llegamos. A la mañana siguiente, Andrés Manuel reanudó sus funciones detrás del pequeño escritorio de su despacho en el GDF y Vicente Fox prometió en televisión que su gobierno respetaría las legítimas aspiraciones de todos los y todas las que quisieran participar en la contienda por la presidencia de la República. Desafortunadamente, por un error de cálculo, porque estaba altísimo en todas las encuestas, por exceso de confianza o para no desgastar a sus seguidores con más y más acciones callejeras, cuando faltaba más de un año para las elecciones del 2 de julio de 2006, Andrés Manuel mandó a la gente a su casa y se dedicó a preparar su campaña. Fox y Felipe Calderón, aunque enfrentados y divididos, aprovecharían esos largos meses de desmovilización popular para reorganizar su ofensiva golpista. Dos panistas, la otra cara del complot. Donde se revelan ciertos usos y costumbres de la pareja presidencial, la sorda lucha entre Santiago Creel y Felipe Calderón por la nominación del PAN, los escarceos del ganador de esta con los poderes fácticos de Estados Unidos y España a cambio de apoyo para llegar a la presidencia. Los Fox sentado en las rodillas de su padre, que luce un sombrero tejano como el suyo, el niño oprime el botón de play en el tablero de la camioneta. Quieren el poder y se van a joder. Quieren el poder y se van a joder, estallan los gritos de Molotov en la cabina. El padre del niño se llama Vicente Fox. Habla por teléfono celular con Santiago Creel, mientras la camioneta se desliza por una carretera amplia y luminosa. Estamos en julio de 1999. Fox todavía es gobernador de Guanajuato y se dirige a Irapuato a inaugurar 2 maquiladoras de pantalones de mezclilla. Su directora de comunicación social, una devota cristiana sin embargo divorciada, con la que tiene un secreto amorío, lo convenció de que me permitiera acompañarlo en esta gira para que le haga una crónica y una entrevista. Por eso voy en el asiento de en medio, entre 2 hombres armados, en tanto otros 2, en el asiento trasero, se comunican por walkie-talkie con el equipo que, en León, vigila con sofisticados aparatos electrónicos el desplazamiento de quien ya sabe que será presidente de México en el 2000. Muy bien, Santiago, entonces tú reúnes a los mariscales de campo. Cuelga y regaña jocosamente al niño por el ruido del cassette. Vuelve a sonar el teléfono. Marta, qué gustazo. Es la periodista Marta Samarripa, que lo llama desde Monterrey, donde transmite de lunes a viernes un programa radiofónico. En la primera maquiladora, cerca de Irapuato, Fox corta el listón, felicita al joven emprendedor que lo acompañó a cierto país de Asia a cerrar este negocio, que hoy abre sus puertas. Y continuamos. La segunda maquiladora es mucho más grande. Enormes lavadoras procesan la mezclilla y la preparan para que otras máquinas la corten y la cosan. Más discursos y aplausos. Una amplia mesa circular, de manteles blancos, adornada con flores, copas de cristal cortado, platos de porcelana y cubiertos de plata, es ofrecida al señor gobernador, quien sin quitarse el sombrero se sienta a comer con los patrones, en tanto un mariachi le toca, a prudente distancia, las canciones que más le gustan. Debajo de toldos de lona y sentados alrededor de mesas de plástico que ostentan el emblema de Coca-Cola, cientos de campesinas pobres consumen tacos de carne deshebrada envueltos en papel de estraza. Hablo con algunas mujeres. Me cuentan que trabajan de domingo a domingo, que les pagan el salario mínimo pero si llegan tarde les descuentan el día y de todos modos tienen que cumplir el turno. Muchas veces doblan jornada. No pueden afiliarse a ningún sindicato, carecen de seguro social y derecho a vacaciones. Esa fábrica, en realidad, es una hacienda del siglo XIX, y Fox,
la reencarnación de Porfirio Díaz. Cuando proseguimos el viaje, ahora a Celaya, a visitar una ensambladora de autopartes, no me preguntas si comí. De hecho, no comí, no solo porque nadie me invitó, sino porque en ese lugar ni siquiera había tienda, no sé si me explico. Fox renuncia al gobierno de Guanajuato y, consagrado como candidato presidencial del PAN, se muda a la Ciudad de México para emprender su campaña a Los Pinos. Su eficaz directora de comunicación social, que pronto se convertirá en su vocera y luego en su esposa, alquila una suite de lujo en el Hotel Fiesta Palace Reforma, pero no en la torre que alberga a los turistas, sino en un edificio anexo que consta de 4 pisos ejecutivos. Una trabajadora, encargada del palacete de Fox, mira cómo poco a poco el dormitorio va adquiriendo el aspecto de una capilla del Bajío. La doña que vive con Fox acumula estampitas, retablos, estatuillas de santos, vírgenes y mártires, rosarios, lámparas votivas, crucifijos. Pero nada le asombra tanto a la indiscreta hermana de la señora que me cocina como el polvo rojo que, noche tras noche, doña Marta esparce alrededor de la cama para espantar a los malos espíritus. La trabajadora no se explica a qué le tienen miedo esos tórtolos. O se lo explica, tal vez, cuando ve en la televisión, todos los días, el spot en que Fox repite, cuídenme, porque solamente si me matan impedirán que lleve a cabo los cambios que necesita el país. Y la gente se conmueve y se promete que va a votar por él, porque él sí tiene botas vaqueras para pisar tepocatas y víboras prietas. Y porque ya basta de PRI. Y porque el PRI es el siglo XX que se va y el PAN el siglo XXI, el futuro, la ansiada prosperidad que se puede alcanzar si en Los Pinos hay un gobernante que administre con ideas modernas y con eficacia. ¿Qué le funciona mejor a Fox? ¿Su sombrero tejano, su carisma o el polvo rojo? Lo cierto es que gana las elecciones de julio, designa secretario de Gobernación a su mariscal de campo y, como bien lo ha documentado Anabel Hernández, en enero del 2001 permite la fuga del jefe de jefes del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, quien deja el penal de Puente Grande, Jalisco, protegido por Genaro García Luna. El mío, declara Fox en un memorable mensaje, es un gobierno de empresarios, por empresarios y para empresarios. Por ello tal vez olvida inmediatamente su promesa de encarcelar a Salinillas, de barrer con los políticos corruptos, de promover leyes en favor de los pueblos indígenas, de impulsar la democracia, de todo eso y más se olvida. Pero no le importa, es muy popular. En julio del 2002, para celebrar el segundo aniversario de su triunfo electoral, se casa con Marta Sahagún, por lo civil, ya que ambos son divorciados. Cada que puede, la feliz pareja se pasea por las calles del Distrito Federal, van de la mano, comen en restaurantes a la vista del público. Los domingos oyen misa en la iglesita contigua al rancho de Fox, en San Francisco del Rincón, no lejos de León, Guanajuato. Mientras el Chapo Guzmán disfruta de su recobrada libertad para poner orden en los bajos fondos del narcotráfico, donde crea miles de puestos de trabajo para legiones de hombres y mujeres que no tienen cabida en el mercado laboral, Fox acelera la explotación de Cantarell a galope tendido, o más bien, a mata caballo. De lo que se trata es de vaciar y reventar Cantarell. Exprimirle hasta la última gota de aceite. Para financiar con ese dinero el nuevo florecimiento de México. Todo sugiere que no. Escudados en contratos de servicios múltiples, otorgados ilegalmente por Fox, pues según la Constitución los extranjeros no tienen derecho a sacar hidrocarburos del subsuelo mexicano, consorcios internacionales inyectan nitrógeno en los pozos de Cantarell, y esta sustancia aumenta la presión dentro del yacimiento y ayuda a que el petróleo suba más rápido a la superficie. Investigaciones posteriores revelarán que durante el sexenio de Fox, Pemex obtuvo utilidades valuadas en $600 mil millones, mismos que en su mayor parte se fueron, como dice Andrés Manuel, por el caño de la corrupción, para beneficiar a los empresarios amigos de su gobierno de empresarios bajo el concepto de devolución de impuestos. Lo Zavala Toño, mi amigo, era amigo de los hermanos Diego y Juan Zavala Gómez del Campo. Lo fue cuando los tres eran niños. Su familia y los Zavala vivían por el desierto de los Leones. Diego y Juan iban todos los días a casa de Toño. Toño recuerda que Diego se la pasaba resolviendo operaciones aritméticas en un cuaderno cuadriculado.
Sumaba y anotaba con un lápiz. Aunque era tan chiquito, ya conocía su vocación. También recuerda que Juan era de esos niños a los que no les gusta bañarse ni cambiarse de ropa. Dice que siempre se le veía el resorte de los calzones. Y que siempre eran los mismos calzones. Margarita Zavala Gómez del Campo, hermana de sus amigos, un día se ganó un coche en una rifa del PAN. Toño, Juan y Diego la veían pasar en su coche nuevecito, con su novio Felipe, que no tenía en qué caerse muerto. Ya era medio lidercillo de la juventud panista, estudiaba en la Escuela Libre de Derecho, era aficionado a los toros, tenía serios problemas de autoestima y nadie daba un quinto por él. Luego todos crecieron. Diego, en realidad, era Diego Hildebrando Zavala Gómez del Campo, y con el tiempo abrió su propia empresa de computación, a la que denominó así, Hildebrando. Juan Ignacio se volvió un dandy y se dedicó al periodismo y a las relaciones públicas. Margarita Zavala se casó con Felipe Calderón. Felipe tuvo la suerte de ser el favorito del último ideólogo del PAN, el yucateco Carlos Castillo Peraza, que le dio un impulso rotundo a su carrera. Después, Castillo Peraza le recriminó que hubiera traicionado su confianza y los principios que trató de inculcarle. Pero ya era tarde, cuando Carlos Castillo Peraza lo apartó de su lado, Felipe ya era presidente del PAN. Había entendido que su futuro político estaba cifrado en el gas y en el petróleo. Y se puso a descifrarlo. Mouriño Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa fue presidente del PAN al mismo tiempo que Andrés Manuel lo fue del PRD, 1996 a 1999. En 1998 se dieron un durísimo agarrón durante un debate radiofónico. Fue ahí donde Felipe aseguró que el PAN votaría contra el Fobaproa. Y votó a favor. Al igual que Roberto Madrazo, ha sido siempre un demagogo inverecundo. Como coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, desde septiembre del 2000, trabajó en estrecha cercanía con el joven Juan Camilo Mouriño. Este era madrileño, hijo de un magnate gallego del puerto de Vigo que, por sus líos con la justicia española, emigró a Campeche e incursionó en el negocio de la gasolina. Con mucho éxito, por cierto. Felipe conoció a Juan Camilo en Campeche, en una fiesta, y quedó deslumbrado por él, de modo que casi a rastras lo metió a la política. Juan Camilo no quería. Era joven, era rico. Pero Felipe lo hizo diputado al Congreso del Estado de Campeche en 1997 y en las elecciones del 2000 lo ascendió a diputado federal y lo colocó en la Comisión de Energía, entre otras razones porque el rubio ibérico tenía buenos contactos con la industria petrolera de España. Es decir, buenos contactos con Repsol. Lugar de coyotes. En febrero del 2003, Fox nombró a Calderón director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras. César Nava, uno de los hombres más cercanos a Calderón, era abogado general de Pemex. Nava estaba casado con María Covadonga Baños Ardavín, hija de Emilio Baños Urquijo, quien a su vez era esposo de Cecilia Romero, que en el 2006 era candidata de la ultraderecha panista a la delegación Coyoacán. Baños Urquijo era dueño de GBM, una constructora llamada Grupo Básico Mexicano, que pretendía concursar en una licitación pública para ganar un contrato de 2.000 millones de pesos, con el fin de excavar un túnel sumergido en Coatzacoalcos. César Nava planeó una carambola de 3 bandas para ayudar a su suegro. Habló con Marcelo Montiel, presidente municipal de Coatzacoalcos, y lo convenció de que demandara a Pemex y le exigiera una indemnización de 713 millones de pesos por la construcción de los complejos petroquímicos Morelos, Pajaritos y La Cangrejera, realizada por la Paraestal en terrenos del ayuntamiento. También le proporcionó los datos del licenciado Ernesto Ordaz Moreno, para que lo representara en el juicio. Después, cuando Nava, como abogado general de Pemex, recibió la demanda en contra de la empresa para la cual trabajaba, acudió al mismo licenciado Ernesto Ordaz Moreno, a solicitarle que lo defendiera. El juez que admitió a estudio el expediente del caso no le dio importancia al hecho de que Ernesto Ordaz Moreno demandara a Ernesto Ordaz Moreno, representante legal de Pemex y del municipio de Coatzacoalcos al mismo tiempo. Afortunadamente,
las partes en conflicto se pusieron de acuerdo en la oficina del licenciado Ernesto Ordaz Moreno y Pemex aceptó pagar los 220 millones de pesos de la indemnización. Gracias al clima de concordia creado por el licenciado Ernesto Ordaz Moreno en su oficina, el presidente municipal de Coatzacoalcos le compartió a César Nava 177 millones de pesos. A efecto de reforzar los vínculos sentimentales con su amada María Covadonga, Nava le obsequió ese dinero a su suegro. Su suegro depositó en un fideicomiso llamado FINFRA, Fondo de Inversión de Infraestructura, la cantidad que el concurso exigía para admitir a sus participantes. Ahora, solo faltaba que Banobras escogiera la mejor propuesta. Y lo que son las cosas, como el director de Banobras era Felipe Calderón, el suegro de Nava ganó el contrato. En consecuencia, Banobras le entregó a Emilio Baños Urquijo un paquete de 2.000 millones de pesos para excavar un túnel sumergido por debajo del río Coatzacoalcos. El documento fue publicado por el Diario Oficial de la Federación en el 2003. Baños Urquijo murió el 18 de abril de 2010 sin haber logrado su sueño de construir ese túnel sumergido por debajo del río Coatzacoalcos, que descongestionaría el tráfico en los puentes que conectan la carretera que va de Cárdenas, Tabasco, al puerto de Veracruz, a la altura de la ciudad de Coatzacoalcos. Y como Eros no tiene palabra de honor, Nava se divorció de María Covadonga, se fue con Felipe a gobernar a Los Pinos, saltó a la dirección nacional del PAN y luego se casó con Patilú. Cecilia Romero no ganó la delegación de los Coyotes, en lengua náhua, Coyoacán significa lugar de coyotes. Para consolarla, Calderón la puso al frente del Instituto Nacional de Migración, un cargo mucho más complejo que la administración coyoacanense. Durante la gestión de Cecilia Romero, miles de migrantes fueron secuestrados cada año, miles fueron asesinados, miles fueron sepultados clandestinamente. El túnel sumergido, probablemente, jamás será construido. Segura. Cierto día me invitó a comer un abogado muy simpático pero muy imprudente. Hablaba a gritos, pese a que sus palabras contenían gravísimas acusaciones contra el secretario de Gobernación. Me entregó una serie de fotocopias. Eran facturas de compraventa al mayoreo de diversos productos, así como reportes de movimientos, ingresos y retiros, de una cuenta de Bancomer a nombre de una persona X. Aún conservo esos papeles. El abogado me explicó el significado de aquellas columnas de números. Carmen Segura Rangel fue coordinadora general de Sistema Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, desde diciembre del 2000 hasta el 25 de noviembre de 2005. Llegó a Bucareli como parte del equipo de Santiago Creel. Y fue una de sus empleadas de mayor confianza. Del Sistema de Protección Civil depende el Fondo Nacional de Desastres Naturales, Fonden. Durante la gestión de Santiago Creel, el Fonden compró al mayoreo botas de hule, impermeables, palas, picos y otros objetos que suelen usarse cuando atacan los huracanes, o se derrumban las montañas y se inundan los pueblos, y otras catástrofes por el estilo. De acuerdo con esos estados de cuenta, y con fotocopias de facturas de compraventa, Gobernación pagaba las mercancías, sus clientes le devolvían un porcentaje y este iba a dar a Bancomer, del que era retirado al día siguiente, en cantidades de 3, 4 o 5 cifras. Mi investigación periodística no llegó muy lejos. Comprobé que las direcciones de los almacenes donde se efectuaban las compras eran falsas. Pero no avancé más. El abogado que hablaba a gritos en los restaurantes amaneció muerto en su despacho. Su secretaria lo encontró en un sillón y pensó que estaba dormido. Pero no estaba dormido, estaba empapado y estaba muerto. La policía judicial del DF descubrió que el asesino lo golpeó en la cabeza. Después lavó la sangre del cuerpo y de la ropa. Cuando un perito exprimió la camisa, reapareció la sangre. El 25 de noviembre de 2005, Carmen Segura Rangel fue sancionada por la Secretaría de la Función Pública, SPF, que la inhabilitó para ocupar un cargo público durante los siguientes 10 años, al determinar su probable responsabilidad en el manejo discrecional de los recursos del Fonden. La SFP, además, la multó con 1.772.673 pesos. De acuerdo con la auditoría que se le practicó, Segura Rangel autorizó la compra de 25.000 pares de botas de hule y 25.000 impermeables,
para los damnificados del huracán Isidore en 2002, por un sobreprecio de 4 millones de pesos. Gobernación reportó la entrega de solo 17.013 pares de botas y 9.487 impermeables al gobierno de Chiapas. Lo extraño es que el gobierno de Chiapas únicamente solicitó 600 impermeables. El 9 de septiembre de 2008, Gobernación, a través de su órgano de control interno, dictó una amonestación privada contra Carmen Segura por negligencia administrativa. Asesorada por el abogado panista Fauci Andam, del despacho de Diego Fernández de Ceballos, la exfuncionaria demandó a Gobernación y ganó el pleito. El juez condenó a Gobernación a entregarle casi 2 millones de pesos a título de indemnización y la exentó de pagar la multa. El caso pasó al archivo muerto. Del abogado muerto nunca más se dijo nada. La única victoria de Calderón. Él era el hombre que Fox quería dejar en Los Pinos al final de su mandato. Y aquel, pensando en todo, trabajaba arduamente para complacer a este. Aprovechando sus influencias, permitió, o en su defecto, no evitó, que una copia del banco de datos personales del IFE, el padrón electoral del país, con los nombres, direcciones, huellas digitales y fotografía de millones de personas que en ese momento contábamos con credencial para votar, quedara en manos de una empresa especializada en servicios de computación, de perfil muy discreto, llamada Hildebrando. Sí, la firma de Diego Hildebrando Zavala Gómez del Campo. En agosto del 2003, Fox sacó a Calderón de Banobras y lo nombró secretario de Energía. Calderón, a su vez, designó a Mourinho subsecretario de Electricidad. Mourinho, de inmediato, habló con Repsol y destapó sus cartas. Como era persuasivo, Repsol aceptó apoyar las aspiraciones presidenciales de Felipe. El 11 de noviembre de 2003, Felipe se entrevistó en La Joya, California, con el ex embajador de Estados Unidos en México, Jeffrey Davidow, que a la sazón dirigía la Fundación Reinhardt, un centro de altos estudios especializado en América Latina. La charla que sostuvieron fue grabada y está disponible en YouTube. Davidow le dice: "Está sentado en la silla más caliente del gabinete de Fox". Felipe le habla de sus sueños respecto al futuro de Pemex, quiere convertirla en una empresa con gasolineras en Estados Unidos, revitalizada por inversionistas privados, inscrita en el nuevo contexto de la globalización. En síntesis, le ofrece privatizar Pemex. Durante el primer año del gobierno de Fox, Marta procuraba a periodistas influyentes para ganarse su comprensión o su lástima. Les decía que estaba tan pero tan enamorada de Vicente. Y se sabía tan pero tan correspondida que no se explicaba por qué él no quería casarse. Cómo sufría esa desdichada, apasionada, cristiana y caritativa mujer, tan amiga del padre Marcial Maciel, el santo varón de la iglesia, que además era su paisano. Ambos nacieron en un municipio llamado Cotija. Cuando al fin sometió al morlaco de Fox al yugo del matrimonio, Marta abrió la Fundación Vamos México, para captar los centavitos que sobraban en todos los supermercados del país mediante el sistema del redondeo. Y la suma de tantos y tantos centavitos, que se tradujo en millones y millones de pesos, le metió en la cabeza las ganas de ser presidenta de la República. Fox declaró a la prensa: "La felicidad de mi matrimonio es una de las prioridades de mi gobierno". En mayo del 2004, Marta y Vicente viajaron a Guadalajara, a inaugurar una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de Europa, América Latina y el Caribe. La jornada me envió a cubrir las protestas que se desarrollarían en forma simultánea. Había jóvenes animalistas, góticos, punks, ácratas, periodistas de Indymedia, estudiantes extranjeros y ningún simpatizante del EZLN, porque el llamado de la selva les había prohibido participar. También había grupos de provocadores enviados por Gobernación. El Frente de Estudiantes Rechazados, Desaparecidos y Asesinados de la UNAM era uno de ellos. Se mascaba que habría violencia. ¿A quién le interesaba que la hubiera? A Creel, desde luego. ¿Por qué? Al sentarse alrededor de las mesas donde disfrutarían de la cena ofrecida por la pareja presidencial, los jefes de Estado y de Gobierno hallaron junto a sus platos un folleto que relataba la biografía de Marta Sahagún de Fox. Si contaban con buena información de sus embajadores, ya conocían las pretensiones de la señora y aquella velada propaganda les confirmó que doña Marta quería suceder a su marido.
Evo Morales acudió a la cumbre, pero no a las actividades oficiales, sino a la marcha de protesta que partió de la glorieta en honor de Minerva y caminó por la avenida Vallarta hasta 16 de septiembre y Juárez, donde cientos de granaderos impedían los accesos a la zona de la ciudad donde los jefes de Estado y de gobierno arreglaban el mundo. Yo caminaba junto a Evo, pero literalmente se evaporó cuando la cabeza de la marcha llegó a donde estaban los antimotines y los provocadores que, sin perder tiempo, los atacaron aventándoles botellas y piedras. El enfrentamiento se prolongó durante un muy largo rato y lo disolvieron la lluvia, que puso en fuga a los provocadores, y después los granaderos, que golpearon hasta bañar en sangre a quienes ni la debían ni la temían. El gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, ordenó a la policía detener a 100 jóvenes en la calle. Los que cayeron fueron torturados de manera brutal y algunos incluso enviados a la cárcel de Puente Grande. ¿Por qué le interesaba a Creel complicarle así la vida a Ramírez Acuña? Porque a la mañana siguiente, en un rancho cercano a Guadalajara, y ante 5.000 campesinos acarreados a la vieja usanza del PRI, Felipe Calderón fue destapado por gente muy cercana a Ramírez Acuña como precandidato del PAN a la presidencia de la República. Era mayo del 2004, faltaban más de 2 años para las elecciones del 2006. A los 2 días, en la Ciudad de México, Calderón renunció al gobierno. Ya contaba con el apoyo de Repsol y de Estados Unidos. Tenía más de 2 años por delante para afinar sus planes. Y Diego, su cuñado del alma, ya guardaba en sus computadoras el padrón del IFE. Lo demás era lo de menos.